Según las mujeres, detrás de esa máscara está el hombre con la cara más bella del mundo. Hoy les traigo la historia de Alain Delon. Cuando hay hombres que se creen muy guapos y que pueden conquistar y seducir a cualquier mujer, le decimos, ¿pero qué tú te crees, Alain Delon? En Sceaux, una localidad del departamento de Altos del Sena en París, Francia, un 8 de noviembre de 1935, nació Alain Fabien Maurice Marcel Delon Arnold. Su infancia no fue nada fácil. Al cumplir los 17 años, tomó una decisión bastante difícil. J'ai décidé de partir dans l'armée. Et je me suis engagé pour 5 ans. En 1956 conoció a la actriz Brigitte Aubert y con ella viajó al Festival Internacional de Cine de Cannes, donde fue visto por el productor estadounidense David O. Selznick, que posteriormente le hizo una prueba de cámara en Roma y le ofreció un contrato con la condición de que aprendiera inglés. Delon volvió a París para estudiarlo, pero se encontró con el director francés Yves Allégret, que le convenció para que se quedara en Francia e iniciara su carrera en su propio país. ¿Se metió en el cine por azar o porque realmente lo llevaba en la sangre? No, I started movie business completely by chance, by accident, which is by hazard. Then very fastly I had it in my blood and I have it in my blood now. Fue entonces al siguiente año, en 1957, cuando le ofreció su debut en el cine con Edward Fourier en esta película, Cuando la mujer se involucra. Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que depuis que je te connais, je sens que c'est plus la même chose. Quoi? Escuchen lo que recuerda de su juventud. J'ai pas de souvenir intéressant de mon adolescence parce que mon adolescence était une adolescence de solitaire et de solitude. En 1958, Allégret lo volvió a elegir para el reparto de Una rubia peligrosa, película en la que también debutaba el famoso actor Jean-Paul Belmondo. Ese mismo año, Alain Delon realiza su primer papel principal en esta película que estuvo dirigida por Pierre Gaspard Huit, convirtiéndose en una de las más taquilleras de ese año en Francia, Amoríos. En la misma compartió protagonismo con la bellísima Romy Schneider, con la que también empezó un romance en la vida real. ¿Qué es lo que te gustaba tanto de Romy? C'est qu'on s'est connus, elle a été mon premier amour, j'ai été son premier amour. Et je pense que le premier amour, comme le dernier, est plus important que les autres. Un año después, en 1959, continuó su carrera con esta comedia dirigida por Michel Boisron, Débiles Mujeres. La película fue un auténtico éxito en Francia, siendo la primera que fue exhibida en Estados Unidos. En 1960, Alain Delon protagonizó otras dos que consolidaron aún más su reputación internacional. La primera de ellas fue el largometraje de René Clement, A pleno sol, basada en la novela El talento de Mr. Ripley, de la escritora Patricia Highsmith. Delon encarnó el papel protagonista de Tom Ripley con elogios de la crítica, e incluso la propia Highsmith se declaró una fan de su actuación. Ese mismo año también protagonizó el largometraje franco-italiano Rocco y sus hermanos, que estuvo dirigido por Luchino Visconti, y que volvería a ser un auténtico éxito de público, además de consagrarlo como un actor enorme. El crítico Bosley Crowther del periódico The New York Times escribió que el trabajo de Delon era conmovedoramente flexible y expresivo. A los 23 años, Alain Delon ya era conocido como el sucesor de Gerard Philippe, John Marie y del estadounidense James Dean. También fue apodado la versión masculina de Brigitte Bardot y considerado el niño terrible del cine europeo. ¿Teme que alguna vez acabe su etapa de galán? I don't quite understand what a gallant is. Anyway, if I'm a gallant, I didn't do it myself. The audience did it to me and thanks them for that. En 1961, en París, nuevamente bajo la dirección de Visconti, hizo su debut en el teatro con la obra de John Ford, The Spirit She's a Whore, junto a Romy Schneider batiendo récords de taquilla. También ese año, junto a la famosísima actriz Brigitte Bardot, protagoniza la película Amores Célebres, en el papel de Alberto III de Baviera. La gente dice que el señor Delon trabaja poco porque siempre se le ve en las revistas de vacaciones o con una mujer bonita o sin hacer nada. Trabaja mucho. I never stop working. I'm flying tomorrow morning to Paris and I work at midday.
Dice que por la mañana se marcha a París y que a mediodía está de nuevo trabajando. But it's not a problem, I love it. Pero le encanta. 2 años después, en 1963, trabaja en esta Gran Jugada en la Costa Azul, en la que tomó los derechos de distribución de la película en ciertos países en lugar de un salario directo. La apuesta le dio buenos resultados. Su director Jim Gavin afirmó más tarde que Delon ganó 10 veces más dinero, y como esto nunca se había hecho anteriormente en Francia, lo dieron a conocer como el método Delon, dándole esta experiencia al actor un gusto por la producción, por lo que terminó firmando un contrato de 5 películas más con la compañía Metro-Goldwyn-Mayer. Ese mismo año su reputación llegó al gran estrellato cuando trabajó nuevamente bajo las órdenes de Visconti en El Gato Pardo, junto a los famosos actores Von Lancaster y Claudia Cardinale, siendo la 7ª película más vista en Francia. Por esta época, Alain Delon mantuvo un romance con la cantante alemana Nico, y fruto de esa relación nació su primer hijo, Christian Aaron Boulogne, Ari, por quien la cantante le reclamó su paternidad. Pero Delon nunca quiso reconocerlo a pesar de que el gran parecido con el actor es muy evidente. Señor Delon, en muchas fotografías está usted rodeado de mujeres. ¿Le persiguen, como dicen, las mujeres? No, they're not perseguing me. More than that, I think I do it to them. And anyway, in the world of today, I think you're always surrounded by wolves. So it's much better to be surrounded by women than wolves. Un año después, en 1964, se convirtió en el actor más conocido de Francia al protagonizar la película de capa y espada El Tulipán Negro, alcanzando un gran éxito. También ese mismo año fundó su propia productora Dalbo Production, junto a Georges Bium, y llega la primera boda del actor con Nathalie Canovas, actriz francesa nacida en Ouch de Marruecos, con quien tuvo su primer hijo Anthony Delon. Después de esto, ya tipificado como Latin Lover. Delon pasó los siguientes años centrado en triunfar en Hollywood, por lo que quiso hacer una película en Estados Unidos y otras en Europa cada año. Pero su acento le impedía interpretar ciertos papeles, por lo que dijo: debido a mi acento no intentaría interpretar a estadounidenses. Estoy trabajando para eliminar las inflexiones claramente francesas de mi discurso y poder jugar con todas las nacionalidades continentales. Su primer largometraje protagonizado en lengua inglesa fue El último homicidio, junto a Anne Margaret, que estaba basado en la novela de Ezekiel Marker, pero no tuvo éxito en taquilla. En el año 1966 firmó un contrato de 3 películas con Columbia. Una de ellas fue esta, Mando Perdido, una película bélica de gran presupuesto donde interpretó a un miembro de la Legión Francesa junto a Anthony Kim y Claudia Cardinale. Me llamo Philippe Esclavier. Y yo Aisha. Nada más. Las chicas como yo no tienen apellido, ¿sabes? Nos presentamos diciendo, a ver, una copa. Ya voy, señorita, ya voy. No es por ti, muchacho, es que estábamos hablando. También ese año Universal Studios utilizó a Delon con Dean Martin para su western, Texas Across the River. Lonetta is your girl? No, you're my girl. Who is Lonetta? You are his girl. En Europa interpretaría y produciría la película coral Art de París, dirigida por René Clement, que sería un auténtico éxito en Francia, pero pasaría inadvertida en Estados Unidos, al igual que todas las películas que les había financiado Hollywood, por lo que entonces Delon decidió abandonar y volver a Francia, donde era una gran referencia. Nuevamente allí, y ya en 1967, protagoniza Tres aventureros, junto a Lino Ventura, siendo una de las películas más exitosas de su filmografía. También ese año filma El silencio de un hombre, con Jean-Pierre Melville, película que se convirtió en un clásico y todo un referente para futuros cineastas. En 1968 llega esta en la que trabaja junto a Charles Bronson, Adiós amigo, donde interpretan a 2 exlegionarios que se involucran en un atraco. ¿Qué es lo que tenés para ofrecerle a una mujer? Je suis moi, c'est tout. J'ai rien d'autre à offrir. ¿Un buen tipo? Hein? ¿Sos un buen tipo? Pardon? Ce que je suis. Mais il faut me prendre comme je suis. Hay que tomarme como soy. Je ne peux pas offrir autre chose que je suis et ce que je peux donner. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. ¿Estás contento con vos? Ouais, des fois oui, des fois non. En septiembre de ese año, Alain Delon se vio envuelto en un escándalo llamado el caso Markovich,
Resulta que el amigo y guardaespaldas de Delon, Steven Markovich, fue encontrado muerto en un basurero del pueblo de Elancourt, cerca de París. Delon y el gángster corso François Marcantoni fueron investigados. Uno de los factores que apuntaron en esa dirección fue una carta de Markovich a su hermano Alexander, en la que escribió: «Si me matan, todo es por culpa de Alain Delon y de su padrino François Marcantoni». Finalmente Delon quedó absuelto de toda culpa. En el año 1969 se divorcia de Natalie, aunque ambos siempre han mantenido una buena amistad. Meses después comienza una relación con la actriz francesa Mireille Darc. C'est quoi le mode d'emploi pour vivre avec Delon? Je sais pas. J'ai aimé cet homme, donc j'ai nos maisons, j'ai construit, j'ai bâti. En 1970 produce y protagoniza el popular largometraje Borsarlino, junto a Jean-Paul Belmondo. Al siguiente año, en 1971, en un cambio de registro de la época, produjo el drama romántico Medley. ¿Quién lo educó de esta manera? Qui vous a élevé de cette manière? En valores. Dans les valeurs de la vie. La vida. La vida. Moi. Solo. Tout seul. Con la vida. Con la vida. Et c'est une chose qui n'existe plus à notre époque. Es una cosa que no existe más en nuestra época. Je ne sais pas si ça a la même consonance en espagnol. C'est la mentalité. Que es la mentalidad. Que no existe plus. En 1972 firma esta película en la que vuelve a trabajar con Romy Schneider, El asesinato de Trotsky. Y ya en 1975 aparece esta que nadie olvidaría, El zorro. ¡Imbécil, tonto! ¡Detenerlo! 4 años después, en 1979 filmaría Aeropuerto 80, que trataba sobre el vuelo inaugural entre París y Washington del supersónico avión Concorde, en el que un atentado relacionado con el tráfico de armas impediría al famoso avión llegar sano y salvo a su destino. Entrando en la década de los 80, en su primer año firma esta película soviética Teherán 43. I'd like to say one thing before you leave us. Should you ever return to France, you won't get away. Al siguiente año, en 1981, su hijo Anthony, siguiendo sus pasos, se estrena como actor en la película Crónica de una muerte anunciada, obra del famoso escritor colombiano Gabriel García Márquez. La crítica hacia él fue buena, pero la comparación con su padre fue inevitable. ¿Cómo es tu relación con él? ¿Ahora? Oui, ça va mieux. Pero lo has apoyado mucho en Non, parce momentos qu'il pense, duros. il a par moments cru que j'étais responsable de la difficulté de sa vie et de sa carrière. Je suis responsable dans la mesure où je suis son père, mais c'est pas facile. En el año 1984, con esta película, Nuestra Historia, Alain Delon ganó el primer César al mejor actor. Ça marche. Le train s'arrête dans une gare, le type, appelons-le Pierre, Paul, Jacques, peu importe. Robert Avranches. Escuchen la broma que hace con los signos zodiacales. Et à chaque fois que je rencontre une femme, je ne sais pas son signe qui me plaît, je lui dis quel signe tu es, elle me dit Lion. Cada vez que encontraba una mujer que le gustaba y Era de Leo. Qué increíble. ¿Hay alguna de Leo acá? ¿No? No, Qué terrible, qué terrible. On fera une exception. Ese mismo año termina su relación de una forma amistosa con Mireille Darc. ¿Creen que alguna vez Alain Delon haya sentido celos de otro hombre? Pues escuchen. Usted sin lugar a dudas es un hombre muy deseado y tal vez muy envidiado por otros hombres, pero yo me pregunto si alguna vez hubo otro hombre que le hiciera sentir a usted muchos celos. Ah oui. Oui, c'est normal. Je veux dire, j'ai été jaloux d'autres hommes vis-à-vis de femmes, bien sûr. Hombres buenos mozos en general, porque en ese sentido es muy difícil que usted se haya sentido Non, c'est seguro. pas une question de beauté, c'est une question de présence, une question de charisme, une question d'intelligence, une question d'éclat. ¿Y cómo manejó esos celos? ¿Fue hábil? Ça dépend de l'intérêt que j'avais pour la femme. Si mon intérêt était très fort, je suis prêt à me battre. Si mon intérêt est moyen, non m'importe.
En 1985 firma esta película, Palabra de hombre, dirigida por José Piñeiro. No, what? Escuchen ahora lo que piensa el actor de la belleza y la profesión. La beauté, c'est pas le plus important, parce que la beauté, au début d'une carrière, ça aide. Ça aide quand on est mannequin, modèle, ça aide quand on est acteur, ça aide pour une femme dans la vie. Mais le plus difficile, c'est de garder, de rester. Ça aide au départ, mais après, il faut durer. 2 años después, en 1987, se casó con la modelo, actriz y escritora neerlandesa Rosalind van den Bremen, a quien conoció durante la filmación de su videoclip Como en las películas. Más tarde tuvieron 2 hijos, Anoushka y Alain Fabien. En 1993 llega esta película dirigida por Jacques Deray, Un crimen. Lui n'a jamais douté de vous. Moi non plus d'ailleurs. Mais il a peut-être tort. C'est-à-dire? Alain Delon tiene un patrimonio estimado en $275 millones. En 1998, con la actriz Vanessa Paradis y una vez más con Jean-Paul Belmondo, llega este filme dirigido por Patrice Lacombe, Uno de dos. Pas que ça nous prenne là d'un coup comme ça. Tu crois qu'on a dépassé la date limite d'emploi? Siempre ha existido una frase de que las personas lindas son tontas. En un momento dado, Alain Delon fue lindo. ¿Cuándo se dieron cuenta que era además inteligente? Vous étiez beau. Quand est-ce qu'on s'est rendu compte qu'en plus vous étiez intelligent? C'est pas incompatible, hein? No es incompatible. Non. Mais c'est pas à moi, je veux dire, c'est pas une question qu'il faut me poser à moi, c'est une question qu'il faut poser à ceux qui se sont rendus compte que je n'étais pas bête. No es una pregunta que haya que hacerme a mí, sino que hay que hacérsela a las personas que se dieron cuenta que él no era tonto. Pasada la década del 2000 y ya en el año 2008, trabaja en esta coproducción alemana, española, francesa e italiana, dirigida por Frederick Forestier y Thomas Langman. Asteris en los Juegos Olímpicos. Vergüenza de Roma. Escucha bien, bruto. Si no ganas estos juegos, perderás tu estatus. Alain Delon siempre ha sido un fiel amante de los perros. En el año 2002 y después de 15 años de matrimonio se separa de Rosalind van den Bremen. El actor y su mujer pidieron en una nota que se respetara su intimidad diciendo: esta separación se produce por razones que deben permanecer confidenciales en interés de nuestros hijos. Años después, en 2011, actúa por primera vez con su hija Anoushka en teatro con la obra Una jornada ordinaria. Überrascht sie mich. Ich bin sehr stolz auf sie. Die Däne spielen natürlich auch mit. Nein, sie lehrt mich jeden Tag. El siguiente año, en 2012, trabaja en esta película rusa, Feliz Año Nuevo, mamá. ¿Cómo conquistó Alain Delon a tantas mujeres? Supongo que la belleza no es suficiente para conquistar a tantas mujeres en tu vida. ¿Qué hacías? Je faisais un peu comme vous faites en ce moment. ¿Y qué han comentado las que han estado con él? Yo he leído que hay muchas mujeres en tu vida que han dicho que sexualmente eres excepcional también. Oui. Eso se aprende, se adquiere con el experto, ya se viene con eso. On apprend toujours. On apprend toujours parce qu'on découvre toujours quelque chose qu'on ne connaît pas. Il n'y a pas 2 femmes qui sont semblables, il n'y a sûrement pas 2 hommes qui sont semblables. Et il y a toujours quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on découvre. Et moi j'aime découvrir comme si c'était le premier jour ou la première fois. Siempre hemos pensado que no existe mujer que se haya resistido a Alain Delon. Pero escuchen. ¿Un hombre como tú ha sentido el desamor? ¿Te han dejado? Oui. ¿Fue duro? Oui, très dur, oui. J'ai eu envie et j'ai aimé des femmes que je n'ai jamais pu avoir et c'était très dur aussi, oui. No. Sí. ¿Se complicó? ¿Por qué? Parce que c'est comme ça. ¿Y como cuál? ¿Se pueden confesar? Non, c'est à elle qu'il faut demander. En el año 2019 recibe la Palma de Honor en el Festival de Cine de Cannes. A lo largo de su carrera, el actor ha participado 7 veces, pero nunca ha recibido ningún premio. Ahora, a sus 83 años, Delon recibe la Palma Honorífica de Oro por toda su carrera. Con un emocionante abrazo, el galardón se lo ha entregado su hija y actriz, Anoushka. Cuando empecé este trabajo me dijeron que lo complicado era llegar a trabajar en lo que te gustaba, pero no fue difícil.
Lo que ha sido más duro ha sido mantenerse. Y yo duré. Estuve 62 años. ¿Se siente contento Alain Delon de haber dejado marcado un nombre en el cine y en el mundo? Non, pas pour ça. No, no es por eso. Je suis heureux d'avoir fait mon métier, Estoy contento de haber hecho mi profesión, professionnellement, profesionalmente, avec succès. con éxito. Un métier, le plus beau métier du monde, La más bella profesión del mundo, qui ne supporte pas l'échec. que no soporta el fracaso. J'ai réussi, Yo tuve éxito. et la résultante de la réussite, c'est que je suis connu en France et dans le monde, mais c'est pas la recherche initiale. Y la consecuencia de ese éxito es que es conocido en todo el mundo, pero no es la búsqueda del principio. Hace unos días se dio la terrible noticia de que el actor había pedido la eutanasia. La verdad que esto sorprende al mundo, obviamente, porque el que dio la noticia, a pesar de que él ya había hablado en su momento que no quería llegar a determinada edad sin poder hacer lo que le gusta, moverse y demás, sobre todo por lo que sufrió su esposa Nathalie Delon, que murió también por un cáncer y sufrió muchísimo. Él dijo, yo no quiero llegar a eso, yo quiero morir cuando quiera, quiero decidir cuándo morir. Tras estas sentidas palabras, apareció su hijo Alain Fabien con muchísima rabia al leer tanta noticia falsa en torno a la aparente petición final de su padre. En su cuenta oficial de Instagram creó un apartado especial haciendo referencia a este asunto para aclarar lo que su padre y hermano dijeron y cómo sus palabras fueron sacadas de contexto. Y así llegamos al final de la historia del hombre que cautivó a tantas mujeres en el mundo. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos, deja tu comentario y por favor, no olvides accionar la campana para que te avise de nuevos videos. Este es el canal de Changer, que te da las gracias por estar siempre ahí.